El doctor Enrique Ayala, un académico muy prestigioso, uno de los más prestigiosos de este país, dirigente histórico del Partido Socialista, fue maltratado en la última sesión del Partido Socialista, que terminó con una escisión del partido. ¿Escisión, doctor Ayala? Buenos días. Muy buenos días. Gracias por la invitación y por la introducción generosa. A usted por aceptar la invitación, doctor. En realidad, el tema del maltrato, del incidente violento, es un tema que con la perspectiva se vuelve secundario, no por ello menos grave, claro, porque es la primera vez en la historia de 87 años del Partido Socialista en que se ha impedido que los militantes que concurrían al evento puedan ir a escuchar las ponencias de los delegados, puedan enterarse de lo que está sucediendo. Cerraron las puertas con la policía y con un grupo de maleros de Guayaquil, que no eran socialistas, felizmente, para impedir que entrara la gente que cuestionaba a quienes están vinculados al gobierno. Eso es malo, grave. En medio del incidente, claro, los que estábamos un poco más cerca, haciendo cola para ingresar normalmente, fuimos agredidos. Y en mi caso, de forma un poco molesta, porque la persona que me lanzó una andanada de lacrimógena apuntó a mis ojos. Estoy todavía con algún problema de vista, pero bueno, felizmente aparte de eso y de unos cuantos golpes que ya no lo siento, basta el golpe psicológico y moral es más grave. Eso sucedió, no fui yo el único, ni el primero que fui agredido. ¿Pero usted responsabiliza al gobierno y a los gobiernistas? Bueno, el gobierno en términos generales es responsable del desastre del Partido Socialista. Lo que yo no entiendo es cómo el único partido de izquierda que lo apoya a Rafael Correa en el año 2006, que pone todos sus recursos y toda su unidad, ahí estuvimos todos juntos para apoyarlo, ahora es un partido destrozado, un partido dividido, con una expresión mínima en la política. Quiere decir que el camino de la colaboración fue al menos cuestionable, pues al menos había que discutirlo. Pero quienes no quisieron ni discutir eso produjeron un congreso a puerta cerrada con agresiones, cuyos resultados los estamos viendo. Pero el problema más de fondo es que yo creo que en esta especie de pulverización del sistema político que se ha producido desde antes de Correa, ¿no? Esto es un fenómeno anterior, ¿no? Correa no es personalmente responsable de todo, pero que el presidente Correa lo ha agudizado en su propio partido. Si es solo una gran clientela electoral, ahí no hay organización, no hay ideología, no hay nada. En Alianza País. En Alianza País no hay nada. No, en ese partido hay un entorno mínimo del que interesa quizás solo el nombre y el rótulo, que es el Partido Socialista, porque internacionalmente el Partido Socialista ecuatoriano tenía mucho prestigio, claro, en los medios internacionales. Y entonces, tal vez por eso, la idea es tener controlado a este pequeño aliado, maltratado por lo demás, para justificar un proyecto que ya cada vez es menos socialista. Yo creo que el gobierno tuvo algunas iniciativas progresistas al principio, pero paulatinamente se ha transformado, por desgracia, en una clientela electoral caudillista que tiene una serie de consignas, en algunos casos muy ruidosas, antiimperialistas o como quieras llamarse, porque en la práctica lo que están haciendo es modernizando el capitalismo ecuatoriano a un costo muy caro, porque el costo es elevar el costo del Estado, elevar el volumen del gasto público hasta límites inéditos. Le voy a hacer una pregunta que no sé si me excedo en el alcance, pero usted como historiador y un historiador muy sólido, con prestigio internacional, ¿cree que este proyecto, el proyecto correísta, esto que usted habla de modernización del capitalismo ecuatoriano, actualización del capitalismo ecuatoriano, va a ser históricamente un paso adelante o va a ser un retroceso? Una de cal y una de arena. Yo creo que Correa ha hecho cosas interesantes en términos de modernizar el Estado. ¿Quién va al registro civil ahora? Y como era antes, reconoce que ahí hay un avance indiscutible. Sin duda, sin duda. Uno transita por las carreteras, luego habrá que ver a qué costo, pero ve que están mejores, sin duda ninguna. En algunos aspectos del sistema hospitalario de la salud ha mejorado, sin duda. En algunos. Sí. Antes no había nada. El hecho de que se haya eliminado los pagos en la educación, el hecho de que haya concursos para los profesores bien hechos y que además se haya anunciado y se comenzó y se detuvo, por desgracia, la evaluación de los profesores. Entonces son signos positivos, pero desgraciadamente estamos hablando de hace 3, 4 años. Lo que viene de aquí a acá ya es
una serie de elementos que lo que hacen es consolidar una clientela política con gente que no tiene ninguna convicción ideológica de izquierda, que no se parece a la izquierda latinoamericana de nuestro entorno y que tampoco se parece a la izquierda histórica del Ecuador. Entonces, se parece al chavismo. Parecen a movimientos caudillistas que creo yo que tienen características más parecidas al velasquismo que al chavismo, porque yo creo que con todo lo que puede discutirse de Venezuela, al menos en Venezuela hay el intento de organizar un partido de izquierda, de tener estructuras vinculadas al movimiento social. Uno de los problemas más serios de este gobierno es que ha destrozado el movimiento social, ha dividido a todas las organizaciones sociales de trabajadores, de campesinos, de indígenas, y lo ha hecho con un plan pero perverso, porque además quienes lo hacen son ex militantes de izquierda que conocen, ¿no? Y entonces yo creo que eso no se da en otros países, ni en Venezuela ni en Bolivia, ¿no? Creo que aquí esa es una característica muy de este proceso. Y por eso, más que compararlo con procesos que están cerca, como Brasil o lo que fuera, ¿no es cierto? Yo lo comparo con la vieja tradición caudillista ecuatoriana, ¿no? El viejo caudillismo del cual el principal representante en el siglo XX, Velasco Ibarra, se reproduce aquí. También con la corrupción que hubo detrás del velasquismo. ¿Hay mucha corrupción ahora? Desde luego, sobre todo porque no hay control. Pues. 6 años que en este país no hay fiscalización, no hay control. Pero fue una compañera de partido suya, sí, la doctora Silvia Salgado, del Partido Socialista, la que suprimió la fiscalización por su entrega al gobierno. Aclaremos. Quien suprimió la fiscalización fueron los caballeros que aprobaron la Constitución de Montecristi, con Alberto Acosta a la cabeza. Ellos tienen que responderle ante el país por qué eliminaron la capacidad deliberante de la Asamblea Nacional. Ya no se votan las leyes, artículo por artículo, se las vota en paquete, y quienes pusieron una serie de triquiñuelas para que no pudiera ir ni un juicio político de un ministro al Pleno. Silvia Salgado le ha tocado aplicar normas que son ya perversamente pensadas para evitar la fiscalización. Pero lo hizo con gran empeño, estaba muy feliz archivando todos los proyectos de fiscalización. Yo no le quito su responsabilidad, la está ante el país, pero quiero decir que si no hubiera habido el esquema que se aprobó en Montecristi, no estaríamos hablando de esto. Y luego, por otra parte, ella cometió la barbaridad de aceptar la presidencia de una comisión en la cual a veces ella votaba en contra, pero con una mayoría gobernista que tomaba las decisiones. Yo personalmente le aconsejé que no lo hiciera. Su principal error, a mi juicio, es ese. ¿Por qué? Porque ni siquiera en algunos casos en que ella estaba en contra, a favor de que pase el proceso de fiscalización, se lo permitieron, porque había, entiendo que 6 o 7 miembros del gobierno como ahora van a tener en todas las comisiones. Entonces yo creo que también aquí hay un problema más de fondo, ¿no? Y es que tenemos un mamotreto de constitución aprobada. Y ese mamotreto de constitución aprobada no puede continuar viéndose como la mejor del mundo, como la más avanzada, ¿no? Claro que pusieron ahí una serie de garantías, de derechos que están muy bien puestos, pero hay que ver la parte orgánica, pues. Subieron a 5 los poderes del Estado, pero en la forma concreta de organizar el poder, ahora tenemos un solo poder del Estado. No hay ningún balance, no hay ninguna posibilidad de que el Ejecutivo tenga límites y controles, pero eso es una arquitectura desde la Constitución. Entonces tenemos que comenzar a darnos cuenta de que la Constitución es perversamente mala y que yo no sé si sea solo cuestión de una reforma estructural. Yo personalmente creo que cuando termine el correísmo, cuando Dios se apiade de este país, habrá que cambiar la Constitución, pero habrá que empezar de nuevo a hacer una Constitución que respete derechos, garantías, libertades, que sea muy avanzada, como ha sido la tradición jurídica del Ecuador, un país que ha tenido códigos civiles códigos desde el año 37, hemos tenido leyes laborales desde el año 37 muy avanzadas. Bueno, haciendo uso de mi condición de historiador, leyes laborales mucho más antiguas. El código laboral. El código del año 37. Las leyes laborales, aquí se acortó la jornada del trabajo, se prohibió el trabajo de los niños, muchísimo antes se estableció un sistema de seguridad social. Todo eso, entonces, lo que yo creo sinceramente entonces es que tampoco es un problema de personalmente Correa es el gestor de todos los males. Yo creo que Correa es el beneficiario de una concentración del poder que se la prepararon incluso personas que ahora están en la oposición. Alberto Acosta. Entre otros Alberto, que yo creo que fue un candidato testimonial importante en la anterior elección. La izquierda tenía que tener una expresión, porque ciertamente no era Correa. Ruptura de los 25.
Yo creo que hay una serie de sectores de estos que son corresponsables del correísmo en sus momentos más avanzados incluso, y que por desgracia gestaron esa constitución, Jorge. El problema más serio, a mi juicio, es que tenemos una estructura diseñada como hubieran soñado los caudillos más autoritarios de la historia del país. Y desgraciadamente seguimos pensando que es una maravilla de constitución. Yo no creo que las constituciones son lo que definen la vida de las sociedades, pero son un elemento importante. Claro. Son un elemento importante sobre todo porque se crea una trama jurídica completa en la cual hay un solo poder. Hemos mejorado en muchos aspectos de la administración de justicia. Sí, tienen mejores locales, tienen mejores archivos, tienen computadoras, etcétera. Pero cuando al gobierno le interesa una sentencia, ya sabemos cuál es la resolución de los jueces. Claro, Chucky Seven. Claro. ¿Qué resulta? ¿Qué resulta entonces? Que en realidad hay una modernización, para contestar la pregunta. Hay una modernización indudable y necesaria, pero a veces la modernización puede ser perversa. Y yo creo que es lo que está sucediendo. Y doctor Ayala, ¿cuál es el futuro, por lo menos inmediato o mediato, del socialismo en el Ecuador? Bueno, yo creo que los sectores vinculados al gobierno del partido y un sector también intermedio, diría yo, van a tener una dirección nacional que va a ser reconocida por las autoridades del Consejo Electoral, que les van a dar pues, una vida jurídica, ¿no? Y que van a aprobarse en las próximas elecciones municipales. Pero yo creo que desde abajo el partido y otros necesitan una total reestructuración. Personalmente, quienes estuvimos en la oposición en el Congreso no nombramos otra directiva, porque eso era simplemente dividir el partido. Nosotros lo que nombramos es una Comisión Nacional de Reestructuración del Partido Socialista y del socialismo en general. Es decir, una nueva convocatoria de izquierda, una reflexión y un mea culpa, si es necesario, de que ha marchado mal, y desde luego el tratar de proyectar una fuerza ya no a 1926, sino al año 2026, es decir, a los 100 años del socialismo, con una visión que, insisto, tiene que ser muy autocrítica, pero al mismo tiempo con una visión optimista, porque desgraciadamente en el país hay la idea de que mientras no haya partidos todo va muy bien, pero yo creo que la experiencia nos ha demostrado de esta última década de que cuando había una estructura partidaria mínima, habían abusos, habían problemas, pero al menos había cierto control, había cierto autocontrol. Claro. Ahora no hay nada, porque no solamente es el caso de Rafael Correa, el de Lucio Gutiérrez, el de Álvaro Noboa, todos son partidos terriblemente caudillistas. Ahora todo el sistema político se parece al sistema Bucarán. Yo creo que en eso hemos retrocedido. Pero la ideología socialista, en este momento fue absorbida por el caudillismo de Correa, por el proceso modernizador que aparentemente se está derechizando en lo económico para poder radicalizarse en derechos, garantías y libertades que están desapareciendo? Sobre todo para radicalizarse en el control del poder único, creo yo, ¿no? Que por otro lado yo tengo una crítica seria a esta visión, que es una visión muy estatista. Para alguien que ha pasado en la vida revolucionaria 40 y pico de años, que hable de estatismo parecería un poco un crimen, ¿no es cierto? Pero yo creo que uno de los avances que ha tenido el socialismo en el mundo es reconocer que el socializar los bienes de producción, que el socializar la comunicación, que el socializar los bienes no necesariamente implica la intervención, peor aún, solo del Estado central, burocráticamente en eso. Ese es el gran fracaso de la Unión Soviética. Entonces, ¿para qué lo queremos repetir? Y entonces creo que hay que repensar eso. Es uno de los grandes desafíos, es repensar un socialismo que conserve los valores fundamentales que alentaron este movimiento desde el siglo XVIII, pero que nos veamos en el siglo XXI con las realidades del siglo XXI. Este no es un socialismo con carreta, este es un socialismo con computadora y con iPhone y con todo lo que eso significa. Claro. ¿Usted ha dejado de ser marxista? No, de ninguna manera. Curiosamente, el marxismo es ahora una de las líneas más modernas de análisis en el primer mundo. Pero de análisis. Claro, pero el marxismo ya no se considera que es una antiguaya, todo lo contrario. El marxismo ha vuelto a ser una ideología de punta, un pensamiento crítico de punta en los centros importantes de Estados Unidos, de Europa, de Alemania, etcétera, ¿no? Pero leninista usted sí ya no es. Claro, el leninismo siempre fue una versión leninista muy soviética. Lo que pasa es que el leninismo que nosotros recibimos era el estalinismo.
Yo, mi querido Jorge, desde que nos conocimos hace tantos años, ya era antiestalinista. Y de eso mis amigos que me conocen saben que nosotros siempre hemos sido antiestalinistas, los socialistas. Por eso se dividió el partido en 1931. Entonces, esa versión del leninismo que se concretó en el estalinismo puro y duro, criminal, no, nunca lo hemos aceptado. Y la historia nos ha dado la razón. Perfecto. Doctor Ayala, como siempre es un gusto, un placer y muy ilustrativo además conversar con usted. Gracias por haber estado aquí. El doctor Enrique Ayala, el líder histórico del socialismo, un académico, es el rector de la Universidad Andina Simón Bolívar, un hombre muy respetado internacionalmente, un historiador de mucho fuste y que está dedicado, por supuesto, a la academia. Algún día lo voy a invitar, doctor Ayala, para hablar del tema de educación. Cuento con su aceptación. Un compromiso. Muchas gracias.